La historia de Christopher McCandless. Christopher McCandless, estadounidense que nació en 1968 y murió en 1992, cerca del Parque Delany. Él creció en un acomodado barrio residencial de Washington, D.C. Su padre, Walt McCandless, ingeniero aeronáutico, llegó a trabajar para la NASA y también en la compañía Hughes Aircraft durante los 60 y 70. En ese mismo lugar, Walt conoció a la madre de Chris, Billy, que trabajaba como secretaria. Fruto de su relación tuvieron, aparte de Chris, a Karin, su hermana menor. En 1990, luego de graduarse de la Universidad Emory de Atlanta, donó $24,000 a una fundación, abandonó su auto y quemó documentos y el resto del dinero que tenía en sus bolsillos. El viaje que tenía planeado realizar sería una verdadera odisea. Un viaje con toda la intención de lo épico, finalmente un viaje sin retorno. Cuando sus padres no recibieron respuestas de las cartas que le enviaron a su hijo, lo fueron a buscar a Atlanta. Al llegar al apartamento en el mes de agosto, descubrieron que éste estaba en arriendo. El administrador les comunicó que Chris había partido a fines de junio. La última carta que recibieron de él había sido sobre sus excelentes calificaciones de la universidad. Por su parte, Chris ya había partido en dirección al oeste, investigándose una nueva vida, incluso un nuevo nombre, Alexander Supertramp. Recorrió Arizona, California y Dakota del Sur. En la primera de ellas, en la ciudad de Bullhead City, llegó a trabajar en un McDonald's, durmió en el desierto y luego consiguió que un anciano le permitiera dormir en una caravana en Salton City, California. Conoció a Ron Franz, un anciano que había participado en el ejército. En 1957, perdió a su mujer e hijo en un accidente automovilístico. Un conductor ebrio los había chocado. Franz, para el autor del libro, es la persona que generó un vínculo de mayor afecto con Chris debido en gran parte a la pérdida de su hijo. Desde un comienzo, el destino del viaje para Chris era llegar a Alaska. La gran odisea a Alaska, como él la denominaba. Su idea fue establecerse ahí y alimentarse de lo que le proveyera el lugar. Jim Gallien, último en ver con vida a Chris, lo llevó hasta Senda de la Estampida y, sin poder persuadirlo de que se abatiera mejor en un pueblo cercano, solo logró darle un poco de alimento y unas botas de goma. Llevó consigo un rifle Remington y una caja de municiones. El idealismo que lo caracterizó lo llevó a que viajara sin ningún mapa. Creía fervientemente en que estaría en una tierra inexplorada, algo poco probable ya a fines del siglo XX, sobre todo en Alaska. Su refugio fue un bus en donde encontró un albergue y pasó las noches. Llevó consigo libros, dentro de los cuales estaba uno sobre plantas locales y algo de equipo de campamento, todo mínimo para las características del viaje. Durante su estadía en Alaska cazó ardillas, perdices, pájaros carpinteros e incluso un alce. Cuando Chris quiso volver por el mes de agosto, descubrió que la crecida del río Teclanica era imposible para cruzarlo. Cuando lo había hecho, el río estaba en gran parte cubierta de hielo y nieve. Sin embargo, ahora presentaba una crecida de unos 23 metros de ancho. Con ello, tuvo que regresar al bus, sepultando su ilusión de volver. La teoría de Krakauer es que Chris murió envenenado por unas semillas. Sin embargo, toda esa información la descartan los médicos que realizaron la autopsia.
Ellos declararon la muerte por inanición, lo que tiene veracidad en cuanto la energía que gastó nunca fue equivalente a lo que comía. Aún así, hay discrepancias sobre las verdaderas causas de su muerte. Bueno, para septiembre de 1992, 3 cazadores de alces, Ken Thompson, Samuel y Swanson, cruzando el río Teclanica con sus camionetas y se adentraron en el terreno hasta toparse con 2 chicos que se encontraban afuera de un bus. Parecían petrificados. En la puerta del autobús, Thompson vio una nota que decía: SOS, necesito que me ayuden, estoy herido, moribundo y demasiado débil para salir de aquí a pie. Estoy completamente solo, no es una broma. Por Dios, le pido que se quede para salvarme. He salido a recoger vallas y volveré esta noche. Gracias, Chris McCandless. Bueno amigos, esta historia la quise compartir con ustedes. Realmente me llamó la atención en cuanto a lo que Chris decidió. Dejó absolutamente todo por sus ideales, que en este caso fue ir a Alaska. Él quería vivir una vida sin preocupaciones y la única forma de hacerlo era internarse en un lugar inaccesible, bus en donde encontró un albergue y pasó las noches. Llevó consigo libros dentro de los cuales estaba uno sobre plantas locales y algo de equipo de campamento, todo mínimo para las características del viaje. Durante su estadía en Alaska cazó ardillas, perdices, pájaros carpinteros e incluso un alce. Cuando Chris quiso volver por el mes de agosto, descubrió que la crecida del río Teclanica era imposible para cruzarlo. Cuando lo había hecho, el río estaba en gran parte cubierta de hielo y nieve. Sin embargo, ahora presentaba una crecida de unos 23 metros de ancho. Con ello, tuvo que regresar al bus, sepultando su ilusión de volver. La teoría de Krakauer es que Chris murió envenenado por unas semillas. Sin embargo, toda esa información la Chris debido en gran parte a la pérdida de su hijo. Desde un comienzo, el destino del viaje para Chris era llegar a Alaska. La gran odisea a Alaska, como él la denominaba. Su idea fue establecerse ahí y alimentarse de lo que le proveyera el lugar. Jim Gallien, último en ver con vida a Chris, lo llevó hasta Senda de la Estampida y sin poder persuadirlo de que se abatiera mejor en un pueblo cercano, solo logró darle un poco de alimento y unas botas de goma. Llevó consigo un rifle Remington y una caja de municiones. El idealismo que lo caracterizó lo llevó a que viajara sin ningún mapa. Creía fervientemente en que estaría en una tierra inexplorada, algo poco probable ya a fines del siglo XX, sobre todo en Alaska. Su refugio fue en 1990, luego de graduarse de la Universidad Emory de Atlanta. Donó $24,000 a una fundación. Abandonó su auto y quemó documentos y el resto del dinero que tenía en sus bolsillos. El viaje que tenía planeado realizar sería una verdadera odisea, un viaje con toda la intención de lo épico, finalmente un viaje sin retorno. Cuando sus padres no recibieron respuestas de las cartas que le enviaron a su hijo, lo fueron a buscar a Atlanta. Al llegar al apartamento en el mes de agosto, descubrieron que éste estaba en arriendo. El administrador les comunicó que Chris había partido a fines de junio. La última carta que recibieron de él había sido sobre sus excelentes calificaciones de la universidad. Por su parte, Chris ya había partido en dirección al oeste, investigándose una nueva vida, incluso un nuevo nombre, Alexander Supertramp. Recorrió Arizona,
California y Dakota del Sur. En la primera de ellas, en la ciudad de Bullhead City, llegó a trabajar en un McDonald's, durmió en el desierto y luego consiguió que un anciano le permitiera dormir en una caravana en Salton City, California. Conoció a Ron Franz, un anciano que había participado en el ejército. En 1957 perdió a su mujer e hijo en un accidente automovilístico. Un conductor ebrio los había chocado. Franz, para el autor del libro, es la persona que generó un vínculo de mayor afecto con Cristo. La historia de Christopher McCandless. Christopher McCandless, estadounidense que nació en 1968 y murió en 1992, cerca del Parque Delany. Él creció en un acomodado barrio residencial de Washington, D.C. Su padre, Walt McCandless, ingeniero aeronáutico, llegó a trabajar para la NASA y también en la compañía Hughes Aircraft durante los 60 y 70. En ese mismo lugar, Walt conoció a la madre de Chris, Billy, que trabajaba como secretaria. Fruto de su relación tuvieron, aparte de Chris, a Karin, su hermana menor.